Buenas tardes, estimadas compañeras. En esta ocasión me pongo en contacto con todas ustedes para contarles sobre dos conceptos centrales que influyeron en gran medida en mi formación y en mi práctica docente. Para compartir con ustedes el día de hoy he elegido dos conceptos potentes y ricos. Uno es el de evaluación formativa y el otro es el de situaciones auténticas. Primeramente voy a tomar el concepto de evaluación formativa. Ravela sostiene que la evaluación formativa es un proceso continuo, el cual está integrado por estrategias de enseñanza, las cuales promueven y hacen avanzar sobre la reflexión, sobre la comprensión y sobre el aprendizaje de nuestros alumnos dentro del aula. La evaluación formativa la vamos a poder llevar a cabo dentro del aula si tenemos en cuenta 5 estrategias claves que nos van a ayudar. La primera son las expectativas que vamos a tener de nuestros alumnos, los criterios claros, los registros de evidencia, las retroalimentaciones, las coevaluaciones y las autoevaluaciones. Cada una de estas estrategias tendrá una pregunta que la acompañe. La primera estrategia es expectativas y criterios claros. Esta estrategia va a ir acompañada de dos preguntas. Una es ¿hacia dónde va el estudiante? Y la otra es ¿qué tiene que lograr el estudiante? Esto refiere a los objetivos que se va a plantear el estudiante en conjunto del docente antes de comenzar, ya sea la unidad didáctica, ya sea el proyecto o demás. La segunda estrategia son registros de evidencia, que son las actividades que se ofrecen para evidenciar estos aprendizajes. Y la pregunta que lo va a acompañar es ¿dónde está el estudiante? La tercera estrategia es la retroalimentación y la pregunta que lo va a acompañar es ¿cómo avanza el estudiante? La cuarta estrategia es la coevaluación y la pregunta que le va a acompañar también es ¿cómo avanza el estudiante? Y la última estrategia es la autoevaluación y las preguntas que le va a acompañar va a ser cómo avanza el estudiante y dónde está el estudiante. Un componente central de la evaluación formativa es, como docentes, lograr idear tareas y preguntas que nos permitan explorar qué tipo de comprensión está teniendo cada uno de nuestros alumnos, teniendo en cuenta que siempre debe ser en forma continua, ya que es un proceso. Ejemplos de rutinas de pensamiento pueden ser antes pensaba, ahora pienso, o veo, pienso, me pregunto. Siempre hay que tener en cuenta qué tipo de actividad uno está realizando para planificar qué tipo de rutina de pensamiento es la más acertada para ese momento. Uno de los ítems principales para poder llevar a cabo dentro del aula la evaluación formativa es lograr como docentes brindarle a nuestros alumnos espacios en los cuales nos detengamos en las devoluciones, en las orientaciones y en las valoraciones, que nos permitirán orientar el aprendizaje hacia un puerto deseado, es decir, que vamos a avanzar en el aprendizaje. Estos 3 conceptos claves son los que le van a permitir al niño darse cuenta que hay partes de su desempeño que aún son inadecuados y deben mejorarlo. Las situaciones auténticas hacen crecer la motivación en los alumnos porque les proponen desafíos constantes y nuevos retos, donde las situaciones son diversas, contribuyendo al pensamiento divergente. Luego de exponer estos dos conceptos, tanto el de evaluación formativa como el de situaciones auténticas, considero que uno de los puntos en el cual se juntan y es importante destacar es en que los dos hacen crecer la motivación en el alumno dentro del aula y en el alumno fuera del aula, teniendo en cuenta de que estas situaciones y estas tareas auténticas son los que generan a los niños poner en práctica el conocimiento en situaciones reales, teniendo en cuenta la reflexión, teniendo en cuenta la comprensión y teniendo en cuenta lo primordial que es el aprendizaje. Ravela sostiene que las actividades y las tareas deben ser auténticas. ¿Por qué? Porque
lo que al niño le permite poner en práctica todo eso, aquello que aprendió en situaciones que en la vida cotidiana le van a suceder. A modo de cierre, me gustaría compartir con todas ustedes un proyecto que estuve trabajando este último semestre en el jardín de infantes en el cual trabajo, que se llama Los dinosaurios, todo un mundo en el jardín. Bueno, fue un proyecto largo, entonces requirió de muchas actividades, de mucho tiempo y de mucho trabajo, ya sea de parte de los niños como de parte de los adultos. Lo que nos posibilitó este proyecto es hacer una evaluación y hacer un aprendizaje realmente como un proceso, ¿sí? Tengamos en cuenta que tanto como en la evaluación formativa como situaciones auténticas los podemos encontrar en este proyecto porque nos centramos en esto, ¿sí? La evaluación formativa nos centramos en las 5 estrategias, comenzando por, como habíamos dicho antes, las expectativas y los criterios claros. Expectativas y criterios claros, al comenzar el proyecto, comentamos a los niños de qué se iba a tratar, cuáles eran nuestros objetivos, cuál iba a ser el objetivo del proyecto, cómo lo íbamos a trabajar en la sala, qué iban a ser los dinosaurios, íbamos a investigar sobre y íbamos a aprender sobre qué comían, cómo es su anatomía, dónde vivían, cómo se desplazaban, cuáles eran sus nombres y demás, ¿sí? Hicimos un afiche ese primer día con todos los objetivos y a dónde nos dirigíamos, ¿sí? Que para ellos también fue un mundo nuevo porque por ahí no se trabajaba de esta manera antes, ¿sí? Es como que ellos ya tenían en mente qué íbamos a hacer durante estos 6 meses y con los dinosaurios, ¿sí? Después, registro de evidencia. Para estos registros de evidencia nosotros tomamos muchas actividades y variadas. Primordialmente a lo que íbamos era a 2 cosas. Una era a una exposición a los padres sobre los dinosaurios y otra era una visita a el Museo de Ciencias Naturales, el cual nosotros íbamos a dar una pequeña charla, ¿sí? Como estábamos trabajando con niños de sala de 5 años, tenían un vocabulario muy rico y se pudo dar muy bien. Entonces, este registro de evidencia fue amplio, fue de conceptos en cuanto a, por ahí, realizar videos, los que ya podían escribir por ahí, ir escribiendo el nombre de cada uno de los dinosaurios con la foto. Después también hubo maquetas, también hubo pequeños videos en los cuales ellos explicaban lo que conocían de ellos, lo que querían conocer y demás. Tengamos en cuenta de que una de las particularidades de este registro de evidencia es que nos posibilitaba saber dónde estaban parados los niños y dónde queríamos nosotros a dónde nos dirigíamos, ¿sí? Y a ellos también les posibilitaba saber qué es lo que sabían y qué es lo que podían saber y cómo poder mejorar sus desempeños. Tengamos en cuenta de que fue muy rico el tema de la estrategia de retroalimentación. ¿Por qué? Porque al tener muchas cosas, muchas actividades en las cuales íbamos a trabajar, cada una de ellas se podía mejorar. Como por ejemplo las maquetas. Al principio las maquetas eran por ahí un poco vagas en cuanto al diseño del dinosaurio y se fueron enriqueciendo. Después se fueron enriqueciendo los dibujos de los dinosaurios, se fueron enriqueciendo los videos en los cuales ellos se explicaban. Al principio por ahí solo podían mostrar algunas partes, podían mostrar solo algunos nombres o algunas cosas de los que comían y después se fueron enriqueciendo cada día y cada día más. Tengamos en cuenta de que en este proyecto fue muy rico y fue muy importante la ecoevaluación, el hecho de que un compañero pueda retroalimentar al otro y pueda mostrarle cómo poder mejorar ese desempeño y cómo puede ser cada vez mejor, ¿sí? Mostrándole cuáles eran las cosas buenas y cuáles son las cosas que podían enriquecer.